Buenas noches. Como les prometiera hace algunas semanas atrás, cuando grabamos con Francisco Paco Moya acerca de podología, le habíamos quedado debiendo a ustedes y a él una nueva entrevista, esta vez en compañía de su amigo y también podólogo Javier Fernández. Paco Moya trabaja aquí en Sejín, donde nosotros estamos grabando. Tengo entendido, ya se lo dirá él, que Javier Fernández lo hace en Moratalla. En fin, vamos a hablar entonces de podología, pero también vamos a hablar sobre biomecánica y estudio de la pisada. En fin, hay algo que es importante que les quiero remarcar. Como por ejemplo en la odontología, hay muchísimo intrusismo en esto. Entonces lo primero que les quiero recalcar es algo que leíamos hace un par de días, que la Asociación Española de Podología, AEPODE, y la Federación Española de Medicina del Deporte, FEMEDE, y la Sociedad Española de Biomecánica y Ortopodología, SEBIOR, han advertido de la proliferación de supuestos estudios biomecánicos y análisis de la pisada realizados por personal no cualificado en algunas grandes superficies o en tiendas deportivas. Por eso siempre tenemos que asegurarnos que vamos a un profesional especializado en esto y no que exista ese intrusismo que muchísima gente lamentablemente hace. Vamos a preguntarle primero a Javier Fernández entonces que nos diga qué es, Javier, la biomecánica. Buenas noches, Milton. Gracias por acogernos aquí en el estudio de Sejín para poder hablar sobre podología y sobre biomecánica. Y bueno, pues la biomecánica es todo aquello que estudia el movimiento del cuerpo humano y su relación con las fuerzas que nos da el suelo, o en el caso del ciclismo, su relación con la bicicleta, y que nos permite, a los profesionales que estamos cualificados para ello, nos permite acomodar para evitar ciertos tipos de lesiones o ciertas patologías, o por lo menos simplemente acomodar al paciente a la pisada de la mejor manera posible. No sé si Paco ahí quiere recalcar un poco más. Sí, prácticamente es lo que dice mi compañero, que se trata de un estudio del movimiento en nuestro cuerpo, ¿no? En acciones, en este caso, sobre la bicicleta o sobre el suelo, ¿no? Cuando caminamos. Y lo que se pretende sobre todo es la prevención de lesiones. Ahora, ¿qué diferencia un estudio biomecánico de la pisada de uno de la carrera? Pues hay bastantes diferencias, principalmente el usuario. Un estudio biomecánico de la pisada lo podemos realizar a cualquier persona, independientemente de que pueda deambular y pueda caminar de mejor o de peor manera. Se realizan estudios de la pisada a pacientes ancianos que prácticamente no pueden caminar o caminan con andador, con ayuda de muletas, y nos ayuda a prevenir con nuestro trabajo en el taller, con unas buenas plantillas, con una ortesis, nos ayuda a prevenir posibles lesiones o a acomodar el pie que ya sufre algún tipo de lesión. Y la pisada se le puede realizar a todo el mundo. El estudio de la carrera se realiza a corredores en cualquier ámbito de la carrera, desde corredores amateur a corredores profesionales, se puede realizar, y luego sobre todo la tecnología que podemos usar para uno u otro estudio. En el estudio de la pisada, simplemente con una plataforma baropodométrica como la que tenemos tanto Paco como yo en las clínicas, se realiza. Y el estudio de la carrera, pues para ello necesitamos una cinta de correr, preferiblemente, porque no podemos realizarlo en estático, hay que realizarlo siempre en carrera. Una cinta de correr, un sistema de grabación con cámaras que nos permitan tener la calidad suficiente para ir parando el vídeo, son cámaras bastante avanzadas, y luego se le pueden añadir 1000 tecnologías más, que nosotros pues disponemos de unas cuantas, pero hay desde cero hasta todo lo que quiera gastarte podemos tener para hacer el estudio de la carrera. Pero principalmente el usuario. La carrera se realiza a corredores y la biomecánica de la pisada se la puede realizar cualquier persona. Ahora bien, hoy que estamos grabando aquí en Sejín,
se está corriendo la cuarta etapa del Giro de Italia. Entonces, ya que hablaste de ciclismo, cualquiera de los dos puede responder esta pregunta. ¿Qué es la biomecánica ciclista? Bueno, la biomecánica del ciclismo consiste exactamente en realizar un estudio biomecánico encima de la bici, ¿no? Para prevenir las lesiones y enfocar al ciclista en la mejor posición posible para evitar precisamente ese tipo de lesiones. Hay multitud de lesiones que se pueden dar en el ciclismo, desde sobrecarga de los brazos, dolor lumbar, sobrecarga a nivel de la extremidad inferior, y en ese caso lo que hacemos es adaptar la bicicleta a la posición más recomendable para el ciclista para que no se produzcan ese tipo de lesiones y su rendimiento sea mejor. Ahora, ¿quién debería realizarse, en este caso pienso, como dicen ustedes, los ciclistas, por ejemplo, quién debería realizarse un estudio biomecánico? Pues, como deber, realmente cualquier persona que monte en bicicleta debería realizárselo cuando la actividad tenga una carga importante. Una persona que va a trabajar a 5 minutos de casa en bicicleta con una bici de paseo, pues posiblemente no es el cliente estándar que solemos tener, pero cualquier persona que haga deporte habitualmente en bicicleta, pues se lo puede realizar. Por suerte, cada vez más se realiza el estudio biomecánico del ciclismo para conseguir una posición óptima en la bicicleta sin tener que llegar al punto de tener molestias o tener lesiones. Pero hasta ahora, yo llevo unos 3-4 años haciendo estudios biomecánicos, la gran mayoría de pacientes y de clientes que solemos tener por el estudio mecánico vienen ya derivados de una lesión. La gente se hace el estudio cuando se lesiona porque no sabe por qué se ha lesionado. Pero bueno, ya digo que está cambiando esta rutina, y cada vez más hay gente que compra una bicicleta y directamente desde la tienda vienen a colocar la bicicleta en las medidas que son mejores para él. Ahora, antes de seguir con este tema de los ciclistas, vamos a hablar de los niños, vamos a hablar de la tercera edad, pero quisiera saber por qué, díganme si me equivoco, la seguridad social no tiene tan en cuenta como debería tener al podólogo. Uno no puede ir al médico de cabecera, pienso, corríjanme, y decirle, sí le puede decirle, deme un pase al cardiólogo, deme un pase para cualquier otra especialidad médica, pero el podólogo, ¿qué cuenta? El dentista, por ejemplo, cuenta solamente para las extracciones. El podólogo, ¿en qué cuenta para la seguridad social? Bueno, yo en la anterior entrevista que estuvimos aquí hablando, Milton, estuvimos hablando un poco también de lo que es la introducción de la podología dentro de la seguridad social. Básicamente es una demanda que lleva haciendo la podología entrar dentro de la seguridad social desde hace mucho tiempo. La causa de que no se haya producido, pues bueno, realmente no se sabe, quizás sea la económica, ¿no? La podología dentro de la seguridad social es muy importante porque no solamente para el tratamiento, ¿no?, de las patologías que se dan en el pie, ¿no?, sino sobre todo para la prevención. Es muy importante la prevención en pacientes diabéticos, en pacientes que toman anticoagulantes, pacientes que tienen cierta edad, ¿no?, que sus cuidados de los pies pues envejecen y hay que tratarlos de forma especial, ¿no? Y sobre todo la podología podría ir orientada dentro del sistema público de salud a tratar ese tipo de patologías, ¿no? Y yo creo que tarde o temprano se pondrá. Actualmente, has preguntado que igual que en odontología las extracciones, yo creo que actualmente en la región hay un podólogo que depende de la seguridad social, que es en la unidad de pie diabético que se encuentra en Aljucer, dependiente del Hospital de la Risaca, y es donde quizá más necesario es en el tema del paciente diabético por el riesgo que tiene. Concretamente yo realicé en su momento un trabajo fin de máster sobre la inclusión de las unidades de pie diabético en el Hospital Comarcal del Noroeste, en Caravaca,
Y uno de los resultados que se ve analizando las unidades distintas que hay por España es que la prevención aumentaría, es decir, las amputaciones en miembros inferiores, las amputaciones de dedos y de pies, podrían disminuir hasta en un 40% si el podólogo estuviera incluido en la Seguridad Social. Porque el paciente diabético va al cirujano vascular cuando ya no hay vuelta atrás, cuando ya no tenemos solución para esos miembros que han sufrido una necrosis derivada de la diabetes. Entonces, si se pudiera tener una prevención y una correcta educación para la salud a través de la podología y de la fisioterapia y de la enfermería en el paciente diabético, a partir de unos cuantos años de evolución, pues se podrían obtener muy buenos resultados. Pero a día de hoy, pues el Consejo General de Colegios de Podología está luchando por ello y bueno, pues estamos esperando. Es una pena que haya pacientes con patologías que dependen de la podología, que vayan a su médico de cabecera, al médico de familia, y que el médico tenga que decirles que vayan al podólogo si pueden permitírselo, porque desgraciadamente no todo el mundo se puede permitir una consulta de podología. Ahora bien, muchísima gente, lamentablemente, mi padre era uno de ellos, estaba contra los médicos, a pesar de que, por ejemplo, mi hijo es médico, está en Albacete, en el hospital universitario, trabajando allí. Mi padre prácticamente murió a los 87 años, nunca había pisado un hospital. Y los médicos evidentemente no los podían ni ver, no quería ir. Él se curaba trabajando, era protésico dental. Pero por ejemplo, mucha gente muere de repente de un infarto al miocardio porque nunca se hizo ninguna revisación de ese tipo para ver cómo tenía trabajando a su corazón. Muchas veces también hay en los riñones muchas piedras que se forman, por ejemplo, cálcicas, y uno, por no hacerse una radiografía, siente un dolor y lo deja pasar. La pregunta es, si no tengo ninguna molestia en los pies, de todas maneras debo realizarme un examen biomecánico para saber si los pies me están respondiendo como debe ser. Claro, volviendo a la introducción de nuestra entrevista sobre el tema de biomecánico, es importante aclarar, como bien has dicho, dentro del intrusismo, que hay muchas grandes almacenes, ¿no?, que practican estudios biomecánicos. Entonces, cabe recordar a los telespectadores que eso no es un estudio biomecánico realmente. Lo que suelen hacer las grandes superficies es decirte si realmente tu pisada es pronadora o supinadora, pero eso no es un diagnóstico, es una forma, es un signo, ¿no?, de tu pie, que es algo obvio, ¿no?, que se puede ver. Y te suelen recomendar un tipo de calzado u otro. A la gente que decirle que un estudio biomecánico conlleva mucho más, ¿no? Conlleva a realizar un diagnóstico, ¿no?, de una posible patología, o de indicarnos qué presiones tenemos en el pie para poder prevenir cualquier tipo de lesión. Como bien dices, aunque no tengamos lesión, sería muy importante hacerse un estudio, porque de esa forma podemos evitar futuras lesiones. Si un paciente que es diabético, por ejemplo, ya que estábamos hablando de este colectivo, tiene un exceso de presión en una parte del cuerpo, en una parte del pie, perdón, sería muy importante descargar esa zona del pie donde tiene esa presión para evitar de que se le pueda generar algún tipo de úlcera por presión o algún tipo de herida que pueda conllevar, pues, después a una cicatrización más lenta, incluso a la amputación. Entonces, claro, es muy importante revisar, aunque no haya lesión, para ver si hay algún tipo de patología o puede prevenirse algún tipo de lesión futura, sobre todo en este tipo de pacientes. Ha sido claro y conciso tu compañero Javier, Sí. pero ¿algo podrías agregar al respecto? Yo creo que, volviendo al símil con nuestros compañeros, con los odontólogos, al igual que una persona normal acude al dentista pues de manera habitual, aunque no tenga molestias, aunque no tengamos ninguna caries, aunque no tengamos ninguna molestia en la boca, debemos acudir al dentista quizá una vez al año o una vez cada año y algo, a hacer una revisión completa,
pues yo creo que la podología sería igual, ya no solo en el ámbito biomecánico y en el ámbito de la pisada. En función de la edad de la persona, pues se debería hacer un tipo de revisión u otra, simplemente por revisar, en los casos de los diabéticos, por revisar que la circulación está correcta, que la sensibilidad es correcta, podemos prevenir la aparición de muchas patologías. En los niños, por ejemplo, pues se puede revisar que el crecimiento es correcto, que no hay ningún problema de escoliosis, que no tenemos problemas en la espalda, que el pie se está desarrollando de manera correcta, que no vamos a tener ningún signo de poder sufrir desviaciones, por ejemplo, en los dedos, que se pueden prevenir desde la infancia. Entonces yo creo que es importante, pues eso, que una vez cada X tiempo tengamos más o menos la rutina de pasar por el podólogo, una consulta es media hora, no es más. Y luego creo que la gente, la excusa de es que el podólogo y demás, pues yo creo que gastamos dinero en muchas cosas banales que realmente no nos aportan tanto como nos puede aportar una buena revisión una vez al año. Ahora, Paco, si yo tengo la bici perfectamente bien, tengo unos mecánicos de la bici porque soy profesional en ello, corro el Giro de Italia, la Vuelta a España, ¿por qué si está todo correcto, de pronto aparecen las lesiones? Bueno, pues que quizás no esté todo correcto, ¿no? Al fin y al cabo, en lo que se basa en que dentro de nuestro rendimiento deportivo encima de la bici, tenemos que tener una posición lo más ergonómica posible y con el estudio biomecánico del ciclismo es lo que intentamos conseguir. Si puede haber algún tipo de lesión por algún sobreesfuerzo, ¿no? Pero realmente lo que intentamos con este estudio es que la posición sea lo más ergonómica posible para evitar este tipo de lesiones. Mi compañero Javier es el que normalmente hace este tipo de estudio y es el que nos podría aportar algún tipo más de información, sí. Pero normalmente todos esos ciclistas profesionales que participan pues tienen su biomecánico propio, todos los equipos a día de hoy tienen biomecánico. De hecho, a nivel amateur se está implantando en casi todos los equipos que compiten en carreras de pequeño nivel, suelen tener el biomecánico y la lesión aparece al igual que un corredor con una correcta pisada y con un correcto estudio de la pisada se lesiona. La lesión aparece por una sobrecarga en un momento dado o por un mal gesto en un momento dado, no por haber ido a hacerse una biomecánica ya no van a aparecer nunca lesiones. Las lesiones aparecen pues porque en un momento dado el músculo sufre una fatiga o hacemos un gesto extraño y sufrimos una lesión. Pero si es necesario, pues eso, saber que por lo menos la posición en la bici no es la que nos va a crear esa lesión. Ahora bien, yo, en mi caso particular, desde los 18 años he hecho piedras en los riñones, cálcicas y úricas. Me he operado de los dos riñones para sacar esas piedras que eran algunas coraliformes, grandes, pero fue hace muchísimos años, casi medio siglo. Entonces, yo les digo que en aquel momento la tecnología no me ayudaba, porque por ejemplo no existía la litotricia, que no es agresiva, que no hay que abrir para sacar esas piedras, esas malditas piedras del riñón. Entonces, en el caso vuestro, en el caso de los podólogos, ¿es importante la tecnología actual para llegar a buenos resultados? Yo creo que es muy importante y en el caso de la biomecánica del ciclismo, quizá que es donde más especializado estoy, ha avanzado a pasos agigantados hasta el punto que yo hace 4 años empecé a formarme en biomecánica. Como se había hecho la biomecánica toda la vida, la biomecánica se hacía con un goniómetro manual, con una plomada, midiendo la bicicleta y el avance, el boom de la biomecánica se ha producido en los 2 últimos años. De hecho, en España, a día de hoy, pues yo creo que formados oficialmente por la Federación de Ciclismo no seremos más de 40 o 50 biomecánicos en toda España y los cursos que antes eran reducidos de 8 o 10 personas están pasando a ser de 40 y 50 personas porque la demanda crece y es importante. Entonces, la biomecánica ha crecido hasta el punto de que la tecnología puedes invertir lo que quieras en tecnología.
auténticas barbaridades. Yo he estado en Madrid, hace poco estaba en Madrid haciendo unas demostraciones con Shimano y Shimano ofrece pues potros biomecánicos que sirven para clonar las medidas de la bicicleta en el potro, que valen 35 y 40.000 euros en la inversión que tienes que hacer para tenerlo. Pero sí me gusta, y siempre, tanto en podología como en biomecánica, me gusta dejar muy claro que el hecho de invertir en tecnología no te hace ser mejor o peor. Porque yo conozco profesionales que sin tecnología hacen unos diagnósticos maravillosos y dejan al ciclista en una posición óptima. Entonces siempre hay que tener muy claro que la tecnología ayuda al profesional y da datos, pero si el profesional no sabe interpretar esos datos, si nosotros no somos capaces de extrapolar esos datos al paciente, no nos sirve para nada. De nada sirve tener una cámara en 4K que valga 1.000 euros para hacer una grabación en cinta, si yo luego no sé interpretar los datos que me da esa cámara. Entonces lo importante es la formación del profesional y saber complementarse con esa inversión en tecnología. Exactamente, en la biomecánica de la marcha ocurre exactamente lo mismo. Necesitas una buena exploración y luego te puedes ayudar de tecnología, que hay infinitas, hay numerosas cámaras de grabación de ángulos, de cintas de correr, de plataformas, ¿no?, que nos ayudan a que el que explora, en este caso el podólogo, sea una ayuda, pero lo que importa realmente es una muy buena exploración, y la tecnología siempre sirve de ayuda, nunca te va a solucionar lo que es el problema, sino que tú te basas en ella y te apoyas en ella con tus conocimientos para poder hacer el diagnóstico correcto. Sí. Ahora, Javier, ¿es posible que un dolor lumbar, yo lo siento muy seguido, pero claro, ya he pasado los 80, entonces evidentemente he utilizado mucho mi cuerpo, son muchos años, pero un dolor lumbar o de espalda puede ser o puede estar causado por una forma errónea de caminar, y ustedes ayudan al paciente para que no sea errónea esa forma? Pues ya, tanto como causado explícitamente por una mala pisada, quizá no, puede venir por un compendio de muchos problemas, desde la cadera a la espalda, el cuello, hasta llegar a la pisada, pero sí es cierto que desde la podología se puede ayudar a tratar y sobre todo a paliar. Hay casos en los cuales yo muchas veces se lo explico a las pacientes y a mis pacientes, que hay casos de artrosis, de problemas, que nosotros no podemos regenerar algo que ya no existe. Por ejemplo, un cartílago no se puede llegar a regenerar nunca. Entonces, pero sí es cierto que desde la podología hay corrientes que dicen que desde el pie se puede llegar a tratar las migrañas, y gente con problemas muy serios de espalda y de cervicales que mejora. Entonces, aunque el causante real de ese dolor lumbar no sea la pisada, sí es verdad que acomodando la pisada a ese paciente, siempre teniendo la visualización en global del paciente, es muy posible que podamos aliviar las molestias de esa pisada. Es muy fácil que estabilizando la pisada del paciente, al final pues todo está conectado, la cadena posterior es muy larga, y pues simplemente acomodando ese tobillo y ese pie al resto del cuerpo, el paciente sufra mucha mejoría en la zona lumbar. Es muy común en la práctica clínica encontrarte a pacientes los cuales lo desconocen, ¿no? Pero mediante una buena exploración te das cuenta que muchas veces una extremidad es más corta que otra, ¿no? Y están desalineados, ¿no? Que con el tiempo hacen sus compensaciones, pero evidentemente tienen esos tipos de dolores crónicos, lumbar y demás. Y claro, nosotros los podólogos tratamos todo el miembro inferior, ¿no? Y realizamos un estudio completo para saber si ese tipo de afectación se da. Y muchas veces corrigiendo eso, alineando ese tipo de disimetría, podemos conseguir que hacer, si esa realmente es la causa, que desaparezca el dolor lumbar. Ahora bien, ustedes hablaron de la población infantil. Yo pienso, como pensarán ustedes, que es la más importante para que nosotros cuidemos desde todo punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer un podólogo para que un niño aprenda ya desde muy corta edad cómo debe pisar para hacerlo perfecto y no tener problemas de futuro? Yo creo que el principal trabajo del podólogo en la infancia, Paco tiene bastante especialización en niños, yo trabajamos ambos con niños,
el principal trabajo del podólogo en la infancia, en los primeros años de vida de un niño, creo que viene más dado al trabajo con la familia que al trabajo con el niño. Al fin y al cabo, tú no puedes enseñar a alguien a caminar de una manera en concreto, porque la persona va a caminar como su genética y como su disposición ósea y su crecimiento lo disponga. Pero sí puedes ayudar a prevenir ciertas posiciones que no son correctas en el crecimiento y que pueden interferir luego en la pisada. Pero el trabajo más importante, yo por lo menos lo que veo en mi trabajo diario en la consulta, se realiza con los padres. Hay que dejar claro a los padres desde el primer momento qué es lo normal y qué es lo anormal, y cuándo hay que despertar signos de alarma y cuándo tenemos que hacer ciertas consultas al podólogo y cuándo lo que le pasa a mi hijo es normal. La mayoría de las veces los padres vienen preocupados por algo que luego tú les explicas las fases del crecimiento, les explicas cómo tiene que ir creciendo ese niño, y luego dicen, pues entonces lo que tiene mi hijo ahora mismo es normal, y tienes que citarlo a una revisión a los 6 meses o al año para ver si sigue la fase como debería de ser. Yo creo que lo más importante, yo trabajo con la familia, ¿no, Paco? Lo más importante es que el trabajo con la familia. En la edad infantil, lo que tenemos que tener en cuenta es que el periodo de normalidad es muy amplio, ¿no? Los niños empiezan a caminar a los 12 meses hasta los 18, es decir, incluso hay más precoces que empiezan a caminar a los 10 o 11 meses, entonces todo, hasta los 18 meses, todo eso es normal, ¿no? Es normalidad. Cuando ya sobrepasan ese tipo de edad, entonces habría que ver cuál es el tipo de la causa, ¿no? Que lo podría diagnosticar perfectamente y correspondientemente al pediatra, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos en la edad infantil es fundamentalmente enseñar a la familia que el calzado sea correcto, un buen corte de uñas, indicarle que su niño, nosotros no podemos corregir que ande de una forma u otra, porque no hay una forma ni un patrón de la marcha que sea correcto, ¿no? Ni incorrecto. Cada persona, como ha dicho Javier, anda de la forma genética o según su crecimiento óseo se lo ha permitido y anda de una forma u otra, ¿no? Lo que tenemos que ver es que si esos patrones se salen de la normalidad o no. Lo que no podemos hacer es interferir en esos patrones de desarrollo normal del niño. Lo que tenemos que hacer es intentar facilitarle al niño la adaptación de esos patrones. ¿Cómo? Pues poniéndole un calzado adecuado, que es súper importante, y en eso el podólogo tiene mucho que hacer. Educarle a los padres de cómo tiene que andar el niño, por ejemplo en casa, intentar que ande descalzo, ¿no? Para un mejor desarrollo del pie del niño, hacerle un correcto corte de uñas para que esas uñas no se claven y luego le duelan, utilizar calcetines de algodón. Bueno, hay una serie de medidas de prevención, ¿no? que sí que podemos hacer desde la podología y que los padres realmente deberían de saber que son los máximos responsables del niño, ¿no? Entonces nuestra actitud realmente es enfocarla a la prevención, porque el niño ya va a desarrollar un patrón de la marcha que él tenga, ¿no? Y ya nosotros en ese tipo de exploración vemos si realmente ese patrón de la marcha se altera, pasa lo normal a lo patológico, en el cual ya nosotros podríamos tratar, ¿vale? Pero ya le digo, los patrones esos de la marcha en el niño suelen ser muy amplios, ¿no? Y realmente el trabajo del podólogo va orientado a que los padres no alteren ese patrón de la marcha del niño y que sea la adquisición lo más natural posible. Pero ustedes, ¿qué ven? ¿Ven preocupación en los padres, en el crecimiento de los niños? Él hablaba del calzado, porque si tenemos que ir cambiándonos las camisas, los pantalones, debido a que el niño crece rápidamente, ¿han visto que los padres realmente concurren a vuestro consultorio con sus hijos para ir renovándoles el calzado a medida de su crecimiento? Pues yo creo que cada vez más. Sí es verdad que los padres suelen venir, como hablábamos antes, que la gente va al médico o a la prevención una vez que ya se ha lesionado. Los padres suelen venir cuando notan algo raro en sus hijos, algo que quizá para ellos es raro. Nosotros, como ha dicho Paco, tenemos que definir lo que es normal y lo que es patológico. Pero creo que el problema es que los padres no tienen la conciencia de lo que pueden llegar a crear en su hijo poniendo calzado inapropiados, por ejemplo. El tema del calzado a día de hoy está bastante de moda gracias a las redes sociales y demás. Y sí es verdad que nos encontramos con auténticas barbaridades de niños que todavía no andan, con calzado cerrado, rígido, niños que van en el carro y no han andado nunca y ya van con zapatos,
o niños que están adquiriendo la marcha y en la adquisición de la marcha, en los primeros meses de adquisición de la marcha, los padres les ponen zapatos o bambo deportivo con 2 centímetros de suela, cuando realmente lo que hay que dejar es la máxima libertad posible y dejar al niño que el pie crezca, porque ahí sí vamos a condicionar a nuestro hijo. Nosotros pensamos que quizá lo mejor es ayudarle a que camine bien poniéndole un calzado que sea muy cerrado, muy rígido, y estamos consiguiendo totalmente lo contrario. En esa edad el niño sí es verdad que lo que podemos crearle es una deformidad para toda la vida, o un problema en los dedos, o un problema de inestabilidad porque no le dejamos a que camine con la naturalidad que debería. Entonces sí es cierto que los padres se preocupan, te preguntan y demás, pero falta un poquito de educación ahí para la salud, para que los padres estén más implicados en los pies del bebé. Ahora bien, la misma pregunta para los dos, y pienso que me van a contestar prácticamente lo mismo en esta última pregunta de la primera parte de la entrevista. ¿Qué nos dice, qué le dice al podólogo el estudio de la pisada? Bueno, el estudio de la pisada lo que nos está diciendo es cuál es el patrón de la marcha. Nosotros en el estudio de la pisada miramos ángulos, ¿no? Miramos presiones, miramos articulaciones, miramos movimiento de tanto del pie como del tobillo, se explora la rodilla, se explora también la cadera, se explora todo el miembro inferior, porque el miembro inferior está totalmente interconectado, ¿no? Y a nosotros lo que nos dice el estudio de la pisada es realmente cómo está caminando ese paciente, cuál es su adquisición, cuál es su marcha habitual, si hay un exceso de presión, si hay un exceso de signos, como hemos hablado antes, de pronación o supinación que sean dolorosos o patológicos, y exceso de presiones. Y bueno, pues con eso nosotros nos podemos hacer una idea de cuál es el diagnóstico correcto del paciente y de cómo intentar quitarle. Normalmente su consulta suele ser por dolor o por, ¿no? o a veces por prevención, como hemos dicho, ¿no? Pero con esos signos y con esa exploración lo que nos dice a nosotros es llegamos a la conclusión de un diagnóstico, ¿no? Para poder tratar a ese paciente, ya sea con órtesis plantares, con lo que es plantillas, o ya sea con ejercicios domiciliarios, o incluso la derivación a otros profesionales, como puede ser fisioterapia o traumatología, ¿no? O cualquier otro tipo de profesional que pueda estar relacionado, que le pueda resolver su problema. Pero llegamos principalmente a un diagnóstico, que es la cuestión. De ahí que insista en que los estudios que realizan en grandes almacenes son estudios donde le aconsejan calzado, pero nunca pueden llegar a un diagnóstico porque no son profesionales del pie, son vendedores que estarán formados en el tema de calzado, o le habrán formado de las marcas que a ellos les interesa vender, ¿no? Pero nunca te pueden llegar a diagnosticar, ni nunca te pueden realizar un estudio biomecánico porque no son podólogos, ¿no? Realmente lo que hacen es ver signos que tú también los puedes ver, ¿no? Como que meter el pie hacia adentro se llama pronar y meterlo hacia afuera se llama supinar, y entonces te recomiendan un calzado para no pronar o no supinar, ¿no? Pero eso no es un diagnóstico, es un signo que tú estás viendo, ¿no? Los podólogos llegamos a diagnósticos y vemos qué es lo que ocurre en base a una serie de signos y de conocimiento y de exploración. ¿Qué puedes decir al respecto? Pues yo, bastante interesante el tema de los grandes almacenes, tiendas deportivas y demás, sobre todo porque con la pronación y la supinación se ha creado ahí una corriente que ni más ni menos que la han creado las propias marcas fabricantes de calzado para vender más o menos calzado. Nadie es pronador y nadie es supinador como tal. Todos pronamos y todos supinamos cuando es necesario. Dentro de las fases de la pisada hay ocasiones en las que es necesario que el pie haga una pronación y en otras es necesario que haga una supinación, y hay que tener claro que en todas estas tiendas y grandes almacenes lo que van es a orientarte para venderte el calzado que ellos quieren, no es para otra cosa. Entonces la importancia es, como ha dicho Paco, que nosotros podemos llegar a un diagnóstico y con el diagnóstico decidir si te tratamos o no te tratamos. Y muchas veces nosotros no vendemos plantillas, no vivimos de vender plantillas, nosotros diagnosticamos y pautamos tratamientos si es necesario, si no es necesario, no. Y en cuanto a la tecnología, es lo mismo que he comentado antes con el ciclismo. De nada sirve tener la mejor tecnología si no eres capaz de analizar esos datos y de extraerlos. A día de hoy yo sé que nosotros, por ejemplo, tenemos tecnologías
que no llegamos a exprimir porque te dan tantísimos datos que algunas veces no sirven incluso para nada, porque tú con mucho menos ves realmente la necesidad del paciente sin necesitar tantos datos. Entonces, por mucho que haya grandes campañas y grandes marcas que te publiquen la tecnología como la solución a los problemas, de nada sirve tener la mejor tecnología si no eres capaz de dar un diagnóstico y de solucionar un problema al paciente. Muy bien, terminamos acá la primera parte de la entrevista y a ustedes decirles que tengan un poco de paciencia. En un par de minutos seguimos con la segunda parte de la entrevista.